Marie-Alfred Cornu fue un destacado físico francés. Es conocido por sus experimentos para medir la velocidad de la luz, basados en el método de la rueda dentada giratoria, desarrollado inicialmente por Armand Fisher en 1849. A continuación se detalla el trabajo de Cornu más relevante en este campo, en el año 1876. Experimentos sobre la velocidad de la luz. Cornu refinó el método de Fizeau entre 1874 y 1878, realizando experimentos que mejoraron significativamente la precisión de las mediciones. Método utilizado por Cornu. Dispositivo principal: usa una rueda dentada giratoria para interrumpir un rayo de luz emitido hacia un espejo situado a varios kilómetros de distancia. La luz viajaba hacia el espejo, se reflejaba y retornaba a través de la rueda dentada. El principio físico: la velocidad de la luz se calcula observando la frecuencia de rotación de la rueda en la que los dientes o los espacios entre ellos bloquean o permiten el paso de la luz reflejada. Avances realizados. Cornu mejoró la estabilidad y precisión del sistema de rotación de la rueda dentada. Refinó los cálculos y las condiciones experimentales, minimizando errores causados por factores ambientales. Distancias empleadas. Realizó los experimentos a lo largo de las largas líneas de base, lo que permitió mediciones más precisas. Resultados de Cornu. Logró un valor aproximado para la velocidad de la luz de 300.400 kilómetros por segundo, muy cercano al valor aceptado actualmente, que es 299.792 kilómetros por segundo. Aunque los resultados fueron ligeramente más altos que los obtenidos por otros métodos, su trabajo representó un avance significativo en la precisión de las mediciones. Michelson comenzó su trabajo sobre la medición de la velocidad de la luz en la década de 1870 y continuó perfeccionándolos en las siguientes décadas. A continuación se describen sus experimentos más importantes. El primer experimento en 1879. Método utilizado. Michelson refinó el método de los espejos giratorios desarrollado por Léon Foucault en 1862. En este método, un haz de luz se dirige hacia un espejo giratorio, se refleja hacia un espejo estacionario distante y regresa al espejo giratorio. Debido a la rotación del espejo durante el viaje de ida y vuelta, la luz refleja en un ángulo ligeramente diferente. Al medir este desplazamiento angular y conocer la velocidad de rotación del espejo, se puede calcular la velocidad de la luz. Resultados iniciales. Michelson midió la velocidad de la luz como 299.910 kilómetros por segundo, una precisión sin precedentes para la época. Experimentos mejorados. En 1883, Michelson realizó experimentos adicionales utilizando aparatos mejorados y distancias mayores para reducir errores. Estos experimentos le permitieron ajustar el valor medido a 299.853 kilómetros por segundo. 183. Tenemos que Simon Newcomb era famoso por lo que la precisión de sus cálculos astronómicos. Entre los aportes que tiene, tenemos que midió la velocidad de la luz y anotó el tiempo que tardaba en recorrer la distancia entre un punto y un espejo que entre ida y vuelta. También estableció un valor aproximado de 299,860 kilómetros sobre segundo, cercano al valor aceptado. Tenemos que su trabajo representó un avance significativo en la instrumentación óptica y en la metodología para medir fenómenos físicos fundamentales. Su trabajo fue fundamental también para validar los conceptos de la relatividad, especialmente la de Albert Einstein, en la que la velocidad de la luz es una constante universal. Tenemos que el valor preciso de la velocidad de la luz fue crucial para también confirmar las predicciones de la teoría electromagnética de James Clerk Maxwell, que vinculaba la luz con las ondas electromagnéticas. Tenemos que en el año 1887, Michelson y Morley construyeron un interferómetro de alta precisión capaz de medir la diferencia en la velocidad de la luz dependiendo de la dirección de su propagación. Su experimento demostró que no había variaciones detectables en la velocidad de la luz independientemente de la orientación del dispositivo o del movimiento de la Tierra. Proporcionaron evidencia sólida de que el éter
luminífero no existía. Establecieron que la velocidad de la luz es constante en cualquier dirección, sentando las bases de la teoría de la relatividad, especialmente de Albert Einstein, en 1905. El experimento de Michelson y Morley es considerado uno de los más importantes de la física experimental, marcando una transición crucial entre las teorías clásicas y las teorías modernas. Su método del experimento se basaba en que se utilizó un instrumento que fue el interferómetro. Este era un rayo de luz que se divide en dos haces perpendiculares. Cada haz recorre un camino distinto, uno era paralelo y el otro perpendicular al supuesto viento de éter. Entonces, al reunirse los haces formaba un patrón de interferencia que indicaría la diferencia entre el tiempo de recorrido. Como no se detectó ningún desplazamiento en el patrón de interferencia, indicando que la velocidad de la luz era la misma en todas las direcciones, este método revolucionó la física, refutando el éter y sentando la base para la teoría de la relatividad especial. Ahora hablaremos de las aportaciones que realizó Albert Einstein en el año 1905 acerca de la medición de la velocidad de la luz. En realidad, Albert Einstein no midió directamente la velocidad de la luz. En el pasado, otros científicos ya habían intentado medir la velocidad de la luz. Ole Rømer, en el siglo XVII, fue uno de los primeros en estimarla utilizando las lunas de Júpiter. Pero fue hasta el siglo XIX cuando Maxwell descubrió que la luz era una onda electromagnética y que su velocidad estaba determinada por propiedades del espacio vacío. Seguidamente, en 1905, Einstein, joven físico alemán, revolucionó la ciencia con su teoría de la relatividad especial. Este trabajo no solo cambió nuestra comprensión del universo, sino que también estableció la velocidad de la luz como una constante fundamental de la naturaleza. Dicha teoría, publicada en 1905, se basaba en dos postulaciones principales. La primera nos dice que las leyes de la física son iguales en todos los marcos de referencia que se mueven a velocidad constante. Y el segundo postulado indica que la velocidad de la luz en el vacío es constante, independientemente del movimiento del observador o la fuente. Esto significaba que la luz no seguía las reglas clásicas de la velocidad relativa. Por ejemplo, si lanzas una pelota desde un coche, su velocidad se suma a la del coche. Pero con la luz no es así. La velocidad de la luz es fija, sin importar el movimiento. En el pasado, los científicos pensaban que la luz necesitaba un medio llamado éter para propagarse y que su velocidad podría variar dependiendo del movimiento del observador. Einstein demostró que la luz es especial. Siempre viaja a la misma velocidad en el vacío, sin importar el movimiento relativo entre la fuente y el observador. Einstein no solo dio un nuevo significado a la velocidad de la luz, sino que demostró que es un límite cósmico y fundamental en la física. Su trabajo impulsó la idea de que la luz no necesita un éter para propagarse, que el espacio y el tiempo son relativos, pero que la velocidad de la luz es constante para todos los observadores. Demostró también que la conexión entre masa y energía a través de su ecuación de energía, donde la velocidad de la luz aparece como un factor crucial. Albert Einstein también demostró que nada puede viajar más rápido que la luz. Al acercarnos a esta velocidad, el tiempo se ralentiza y las distancias se contraen desde la perspectiva del objeto en movimiento, un fenómeno conocido como dilatación temporal. Einstein tomó el valor aceptado en su época, cerca de 299.781 km por segundo, y lo convirtió en la piedra angular de la física moderna. La relatividad especial no es solo teoría, tiene aplicaciones prácticas. Por ejemplo, los satélites GPS ajustan sus relojes para tener en cuenta los efectos relativistas, asegurando la precisión en la navegación moderna. Gracias a la relatividad especial, sabemos que la luz no solo nos ilumina, sino que también define los límites del universo tal como lo conocemos. Albert Einstein nos enseñó que incluso la velocidad tiene un tope cósmico y que comprenderlo es clave para explorar los secretos del cosmos. Gracias a sus investigaciones, entendemos que la velocidad de la luz no es solo un número impresionante, sino una constante fundamental que define cómo funciona nuestro universo. La relatividad especial nos mostró que el espacio y el tiempo están profundamente interconectados. Continuamos con el año de 1906 y los aportes de Edward Bennett y Norton Dorsey. Ambos físicos estadounidenses fueron pioneros en el ámbito de la física experimental a principios del siglo XX. Trabajaron juntos en investigaciones fundamentales relacionadas con la medición de las constantes eléctricas y lograron realizar una de las primeras
mediciones precisas de la velocidad de la luz en el laboratorio. Este logro se basó en su estudio de las propiedades electromagnéticas y la relación entre la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética del vacío, un principio derivado de las ecuaciones de Maxwell. En la época de Rose y Dorsey, la medición de las constantes fundamentales, como la velocidad de la luz, tenía una importancia crucial para desarrollar una base precisa de la física moderna. El objetivo de los experimentos era medir estas constantes eléctricas con precisión para calcular la velocidad de la luz. En la experimentación, el enfoque de Rose y Dorsey no implicaba medir directamente la velocidad de la luz en un sistema óptico, como hicieron otros investigadores como Michelson, sino que se basaba en mediciones precisas de fenómenos eléctricos y magnéticos. Los instrumentos utilizados tenemos el puente de Wheatstone modificado para medir la capacitancia con gran precisión, bobinas de inducción para estudiar la relación entre fenómenos eléctricos y magnéticos, osciladores eléctricos para generar ondas de alta frecuencia y condensadores calibrados diseñados específicamente para medir la permitividad eléctrica. Como procedimiento, la medición de la capacitancia usaron condensadores altamente calibrados y métodos basados en puentes eléctricos para medir la capacitancia y por ende la permitividad del vacío con gran precisión. La determinación de la permeabilidad magnética del vacío utilizaron bobinas calibradas y midiendo la inducción magnética. Y finalmente, para el cálculo de la velocidad, una vez obtenidos los valores de permeabilidad y permitividad, calcularon la velocidad usando la relación teórica de las ecuaciones de Maxwell. Como resultado del experimento de Rosa y Dorsey, logró uno de los valores más precisos de la velocidad de la luz en su época, confirmando que era aproximadamente 299.792 km por segundo, muy cercano al valor aceptado hoy en día. La importancia de su trabajo, pues, este enfoque indirecto fue innovador porque no dependía de observaciones ópticas o astronómicas, sino exclusivamente de constantes eléctricas y magnéticas. Además, su precisión mejoró significativamente las técnicas de medición en metrología, ciencia de las mediciones, influyendo en el desarrollo de estándares internacionales. Hoy en día, este tipo de experimentos históricos son reconocidos como parte fundamental en la evolución hacia la definición moderna de la velocidad de la luz, que actualmente tiene un valor fijo debido a su uso como base para definir el método. 1928. August Carol. Carolus desarrolló la célula de Kerr, una mejora del efecto Kerr que permite controlar la luz sin inercia. Esto no solo mejora las mediciones de la velocidad de la luz, también alcanzó un valor preciso de 299.796 km por segundo, sino que también contribuyó al avance de la tecnología televisa, permitiendo la transmisión electrónica de imágenes. 1923. André Mercier. Mercier utilizó métodos electrónicos innovadores para medir la velocidad de la luz. Estas técnicas eran revolucionarias para la época, ya que incluían dispositivos de precisión que representaban un salto importante frente a experimentos anteriores, como los que utilizaban ruedas dentadas o espejos rotatorios. Gracias a su trabajo obtuvo un valor de 299.495 km por segundo, una cifra sorprendentemente cercana al estándar moderno de 299.792.458 km por segundo. A continuación, Alfred Honda utilizó un método basado en un obturador de celda Kerr, un dispositivo que aprovecha el efecto Kerr, un cambio en el índice de refracción de ciertas materias bajo un campo electrónico, para medir la velocidad de la luz. Refinó las mediciones previstas al alcanzar una precisión de más o menos 10 km por segundo, obteniendo un valor de 299.768 km por segundo. Esto representó un avance al reducir la incertidumbre comparado con las mediciones anteriores de las de Peirce y Pearson en 1932. Hunter utilizó un método basado en reflexión de la luz entre espejos separados a una distancia conocida. Implementó mejoras en la precisión en
mediciones al controlar cuidadosamente las condiciones ambientales como temperatura y precisión. Este experimento representó un avance importante a la comprensión de la luz como una onda electromagnética y la constancia en su velocidad. En el desarrollo, este método se basó en la interferencia y la comparación de la velocidad de la luz a través de un sistema controlado con precisión, incluyendo una fuente de luz, espejos rotatorios, y fue una confirmación importante de la constancia de CCC en la física experimental en mediciones del siglo XX. Diseñó un montaje con 2 espejos paralelos separados con una distancia precisa. Envió un haz de luz entre los espejos y cronometró el tiempo que demoraba en recorrer la distancia ida y vuelta. Aplicó correcciones para tener unos cuantos factores como la temperatura, la presión atmosférica y la composición del aire entre los espejos. Repitió las medidas varias veces para obtener un promedio y calculó la velocidad de la luz con mayor precisión. A continuación sigue Oster-Bertram. Al igual que Hunter, Berman también usó una celda Kerr, pero introdujo mejoras adicionales en la resolución del sistema experimental, logrando una precisión sin precedentes. Su aporte es que su valor medido es de 299.793.1 kilómetros por segundo en una incertidumbre de apenas más o menos 0.3 kilómetros por segundo, estableciendo un estándar en las futuras investigaciones. Él utilizó un interferómetro de Michel-Rouvier para medir una gran precisión la longitud de la onda de la luz. Al combinar las mediciones de longitud de la onda con el conocimiento de la frecuencia de la luz, pudo calcular la velocidad con una incertidumbre de solo 0.6 kilómetros por segundo. Sus resultados confirmaron el valor aceptado en la velocidad de la luz con una medición de precisión sin precedentes en esa época. Y el trabajo de Berman resultó la eficacia de los métodos interferómetros para determinar la velocidad de la luz de manera confiable. En su desarrollo, Berman utilizó técnicas de control mejoradas para medir errores de la medición, logrando una precisión suficientemente para validar aún más las invariables del valor de CCC en diferentes contextos experimentales. Él utilizó el dispositivo para usar la interferencia que hace la luz para medir su longitud de onda. Hizo pasar un haz de luz monocromática a través del interferómetro y observó los patrones de inferencia resultantes. Midió una gran exactitud la longitud de onda y sacó los desplazamientos de los patrones interferenciales. Combinando estos datos de longitud de ondas con las frecuencias conocidas de la fuente de luz, Berman calculó la velocidad de la luz y realizó múltiples mediciones y análisis estadísticos para minimizar el error y obtener un resultado final de alta precisión. Que hizo 2 contribuciones importantes a la física en 2 campos diferentes. Pero fue su investigación sobre la física de la generación y medición de frecuencias lo que cambió la forma en que el mundo mide el tiempo hoy en día. Durante la guerra, ayudó a diseñar la tecnología vital solucionando los problemas de los sistemas de comunicación de alta frecuencia y diseñando cables especiales para su uso en frecuencias de microondas, como los requeridos para el radar de onda corta. En 1946, él y A.C. Gordon Smith lograron registrar la velocidad de la luz con una precisión sin precedentes. La cifra que obtuvieron fue 299.792 más o menos 3 kilómetros por segundo, lo cual fue 16 kilómetros por segundo mayor que el valor más preciso logrado hasta ese momento.
En 1950, utilizaron un resonador de cavidad mejorado para obtener un valor de 299.792,5 más o menos 1 km por segundo para la velocidad de la luz, una cifra que difiere en menos de 2 metros por segundo del valor basado en el láser más preciso adoptado oficialmente en 1975. El experimento de la cavidad resonante de Essen y Gordon Smith es un experimento significativo en el campo de la física, especialmente para la medición de la velocidad de la luz. Este fue realizado en 1950 en el Laboratorio Nacional de Física de Reino Unido. El proceso del experimento es el siguiente. El experimento implicó la creación de una cavidad resonante que no era más que una caja rectangular hecha de metal, cuyas dimensiones fueron cuidadosamente elegidas para que resonara a una frecuencia en microondas específica. Las microondas se generaron utilizando un clistrón, que es un tubo de vacío especializado, y estas luego se dirigieron hacia la cavidad resonante. La resonancia de la cavidad se detectó observando el patrón de onda estacionaria dentro de la cavidad. Cuando la frecuencia de las microondas coincidió con la frecuencia natural de la cavidad, se formó una onda estacionaria. La longitud de las microondas se midió ajustando las dimensiones de la cavidad hasta que se logró la resonancia máxima. Luego, la longitud de onda se calculó utilizando las dimensiones conocidas de la cavidad y la fórmula para la longitud de onda de una onda estacionaria. Una vez conocida la frecuencia y la longitud de onda de las microondas, se pudo calcular la velocidad de la luz utilizando la fórmula donde C es la velocidad de la luz, lambda es la longitud de onda y B es la frecuencia. El experimento de Essen y Gordon Smith logró proporcionar una medida muy precisa de la velocidad de la luz, y este fue aceptado como el valor oficial por el Comité Internacional de Pesas y Medidas en 1950. Esta ha sido una de las mediciones más precisas de la velocidad de la luz hasta ese momento, y sus resultados pudieron ser consistentes con mediciones anteriores y confirmados posteriormente a través de diferentes experimentos. A pesar de su precisión, el experimento tenía algunas limitaciones, y es que este dependía del gas nitrógeno en el resonador y que podía verse afectado por la temperatura y la presión. Además de esto, el experimento se desarrolló en un entorno de laboratorio, lo cual no puede reproducir perfectamente las condiciones en las que la luz viaja en la naturaleza. Essen se retiró en 1972 después que le advirtieran discretamente que no continuara con su contradicción de la ley de la relatividad de Einstein. Aslakson fue un destacado ingeniero estadounidense conocido por su trabajo en el desarrollo del sistema Shortland, que es Short Range Navigation, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Shortland es un sistema de navegación por radio que permite utilizar mediciones precisas de distancia utilizando señales de radar. Este sistema fue ampliamente utilizado en la aviación y cartografía aérea, revolucionando la precisión en estas áreas. La velocidad de la luz y la velocidad de propagación de las ondas de radio son teóricamente idénticas en el vacío. Con métodos refinados de utilización del radar se puede medir largas distancias con considerable precisión. El método propuesto por el capitán Carl Aslakson del Servicio Geodésico y Costero de Estados Unidos ha dado resultados que se obtuvieron entre 1949 y 1956. El sistema de navegación de corto alcance funcionaba midiendo con precisión la distancia entre una aeronave y estaciones terrestres fijas mediante señales de radio. Se basó en el principio de medición del tiempo de vuelo, donde el tiempo que tarda una señal en viajar hacia y desde un transmisor se utiliza para calcular la distancia. Una aeronave equipada con una unidad de transmisora receptora de Shortland envió una señal de pulso sincronizada con precisión a una o más estaciones terrestres. Estas estaciones terrestres, ubicadas en posiciones conocidas, recibirían el pulso, lo procesarían y lo transmitirían de vuelta a la aeronave. El tiempo de ida y vuelta de la señal se midió a bordo del avión. Conociendo la velocidad de las ondas de radio, que es aproximadamente 300.000 km por segundo, y dividiendo el tiempo de ida y vuelta por 2, el sistema calculó la distancia de ida entre la aeronave y cada estación terrestre. La fórmula que se utilizó era sencilla, era la distancia igual tiempo de ida y vuelta multiplicado por la velocidad de ondas de radio entre 2. Para determinar la ubicación precisa de la aeronave, se utilizó 2 o más estaciones terrestres. La medición de la distancia al menos de 2 de las estaciones proporcionaba un medio de triangulación. Cada medición definía un arco circular de las posibles ubicaciones e intersecciones de estos arcos, señalaba la posición del avión en el mapa. Este enfoque de 2 estaciones mejoraba la precisión y era particularmente valioso para las tareas de navegación aérea y mapeo. La precisión de Shortland dependía de una sincronización precisa y de un equipo bien calibrado. El sistema requería una sincronización entre la nave y las estaciones terrestres para garantizar demoras mínimas en la señal. También se tuvieron en cuenta las condiciones atmosféricas que pueden alterar la velocidad de las ondas de radio. A pesar de estos desafíos, se ha logrado una precisión notable con errores que se miden normalmente en metros, lo que lo hace indispensable para operaciones militares, topografía aérea y cartografía.
Las más recientes ampliaciones de los instrumentos de radar de topografía geodésica han dado un gran impulso a los intentos de determinar la velocidad de la propagación de ondas ultraelevadas. En 1947, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos llevaron a cabo un amplio proyecto para utilizar el SHORAD para la medición precisa de distancias geodésicas. Las distancias medidas variaban entre 67 a 367 millas de longitud. Este proyecto fue el que dirigió Carl Aslakson con valiosa asistencia técnica en problemas de velocidad de propagación y métodos de ajuste por Donald A. Rice, desde que parte de la costa de Estados Unidos y el Survey Geodetic. El comité revisor comentó que, sin embargo, sobre la base de evidencia presentada, parece posible que el problema fundamental pueda residir en un valor erróneo de la velocidad de la luz o de la constante dieléctrica del aire. En 1950, Kate David Fromm, junto a su equipo, realizó una investigación para medir la velocidad de la luz utilizando interferometría de microondas. Fromm estaba en la Universidad de Londres en colaboración con otros científicos y expertos en física experimental. El experimento de Fromm se basó en la interferometría con microondas. Este método consistía en medir el tiempo que tardaban las microondas en recorrer una distancia con un interferómetro para detectar las interferencias. Como resultado, Fromm y su equipo obtuvieron un valor de la velocidad de la luz cercana a 299,792 km por segundo, un resultado muy preciso para la época. Este valor está extremadamente cerca del valor actual, que es de 299.792,458 km por segundo, aunque no fue la única medición de la velocidad de la luz. El experimento de Fromm obtuvo un impacto significativo en la física experimental y en la medición de constantes fundamentales. Si bien la velocidad de la luz ya había sido medida por otros científicos antes de Fromm, su trabajo representó un paso importante hacia mediciones más exactas y confiables. Estas mediciones más precisas fueron cruciales para el avance de la física moderna, particularmente en el contexto de la teoría de la relatividad de Einstein, que usa la velocidad de la luz como una constante fundamental. En 1956, Robert Edge y su equipo realizó un experimento para medir la velocidad de la luz utilizando un geodímetro. Este experimento fue parte de un esfuerzo mayor para mejorar la precisión de las mediciones de la velocidad de la luz, aunque la medición precisa de la velocidad de la luz ya se había hecho ya antes. El resultado obtenido por el experimento de Edge en 1956 fue una velocidad aproximadamente de 299.792,9 km por segundo. Este es un valor muy cercano al valor más conocido actualmente. Al igual que Fromm, utilizó el método de interferometría de microondas. Este experimento es uno de los muchos que han ayudado a confirmar la constante de la velocidad de la luz, que es fundamental. La velocidad de la luz en el vacío es por definición una constante universal de valor 299.792.458 metros sobre segundos. Se denota con la letra C, proveniente del latín celeritas, velocidad, y también es conocida como la constante de Einstein. La velocidad a través de un medio que no sea el vacío depende de su permitividad eléctrica y permeabilidad magnética y otras características electromagnéticas. En medios materiales, esta velocidad es inferior a c y queda codificada en el índice de refracción en modificaciones del vacío más sutiles, como espacios curvos, efecto Casimir, poblaciones térmicas o presencia de campos externos. La velocidad de la luz depende de la densidad de energía de ese vacío. La velocidad de la luz fue incluida oficialmente en el Sistema Internacional de Unidades como la constante el 21 de octubre de 1983, pasando así el metro a ser una unidad dada en función de esta constante y el tiempo.